Hola a todos, mi nombre es Ivana Sagastume, soy médica anestesióloga y los voy a estar acompañando en la clase de anestesia obstétrica de la materia de anestesiología de alta complejidad. A lo largo de esta clase vamos a ver lo siguiente: cambios fisiológicos durante la gestación, unidad feto materno-placentaria, cuáles son las patologías de riesgo en el embarazo, qué tipo de anestesia hacemos para cesáreas y conducciones del trabajo de parto, qué son los fármacos oxitóxicos y cuáles son los tocolíticos, qué ofrecemos a las pacientes gestantes cuando se las somete a cirugías no obstétricas, cuáles son las complicaciones puerperales, y agregamos un par de cositas más que son las cirugías fetales intraútero y el manejo de paro cardiorrespiratorio en la paciente gestante, que tiene ahí algunos tips diferentes de RCP que quiero que se lleven para la clase de hoy. Bueno, vamos a arrancar esta clase hablando de los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo. Es importante destacar que obviamente durante la gestación hay tres tipos de cambios, ¿no? Los que se deben al aumento hormonal de progesterona, estrógeno y gonadotropina, a los cambios propios mecánicos por el aumento del tamaño del útero, de las mamas y la elevación del diafragma, y al propio desarrollo del feto y de la placenta. En cuanto a los sistemas, vamos a tener que diferenciar cada uno de ellos y qué cosa pasa con cada uno de ellos, obviamente. En cuanto al sistema cardiovascular y hematológico, vamos a ver que se produce un aumento progresivo del gasto cardíaco, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, con un pico máximo que puede incrementarse hasta un 80% en el posparto inmediato. Es también importante destacar la presencia de lo que se conoce como síndrome de hipotensión en decúbito supino, que se debe a la compresión aorto-cava y se manifiesta generalmente a partir de la semana 18-20, que puede comprometer el flujo sanguíneo uteroplacentario y conducir obviamente a una hipoxia fetal, ¿sí? Otra parte interesante para destacar del sistema hematológico es la presencia de anemia fisiológica dilucional de la embarazada y un estado de hipercoagulabilidad. La anemia fisiológica dilucional se da por un aumento del volumen sanguíneo y un aumento del volumen plasmático, que es mayor el plasmático respecto al de la masa eritrocitaria, por lo tanto se diluye esa masa eritrocitaria dando esa anemia fisiológica. Y el estado de hipercoagulabilidad, que se produce por un aumento de los factores de coagulación de tipo 1, 7, 8, 9, 10 y 12. Y los productos de degradación de fibrina con una disminución, obviamente, de las proteínas C y las proteínas S, que va a hacer que se favorezca el estado de procoagulación. Otra cosa interesante del aparato, digamos, hematológico sería la presencia de leucocitosis benigna, y también se puede encontrar un 1% de pacientes en los que se ve una trombocitopenia benigna, es decir, un conteo bajo de plaquetas, que no debería asustarnos, pero obviamente no deberíamos darlo por sentado. No es lo mismo encontrar un solo análisis en una sola paciente aislada que tenga trombocitopenia y no saber si la tuvo durante todo el embarazo, o conocer que una paciente vino teniendo durante todo su embarazo un recuento muy bajo, que es indicativo de esta trombocitopenia benigna, ¿sí? Por eso es muy importante el seguimiento de los pacientes y los estudios previos. En cuanto a las modificaciones del aparato respiratorio, tenemos que tener en cuenta dos cosas: que aumenta tanto la ventilación por minuto como el volumen corriente como la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque aumenta el consumo de oxígeno. Ya no es solo la madre la que necesita oxígeno, sino también el feto. Entonces vamos a tener más o menos entre un 60 y un 65% más de un consumo de oxígeno. Y además, anestésicamente, a nosotros nos importa mucho la parte que se relaciona con la disminución de la capacidad funcional residual. ¿Por qué? Porque la disminución en el volumen de reserva respiratorio y del volumen residual en sí hace que se genere una tendencia a la desaturación, a la hipoxemia. La elevación del diafragma disminuye la capacidad residual funcional aproximadamente en un 20% y hace que las pacientes embarazadas se conviertan en todo un desafío al momento de ser manipuladas para una intubación, por ejemplo. También es importante destacar en la parte de vía aérea que las fauces están llenas de edema o hiperemia, y la mucosa nasal y respiratoria
tienden también a sangrar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? Se dificulta la intubación y hasta la ventilación con máscara facial. Entonces, por eso decimos que la embarazada o la paciente gestante suele ser una paciente con vía aérea dificultosa. Otras dos modificaciones que me parece importante aclarar, que desde el punto de vista anestésico son relevantes, es a nivel gastrointestinal la disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, que sumado a la presión intragástrica aumentada, que se ve más o menos alrededor de la semana 15 de embarazo, aumentan la chance de reflujo gastroesofágico con mayor regurgitación y riesgo de broncoaspiración en las pacientes. A eso le sumamos que todas las hormonas hacen que se enlentezca el vaciamiento gástrico. Entonces, estoy disminuyendo la presión del esfínter que evita que yo vomite y a la vez enlentezco el vaciado. Aumento la presión del estómago, tengo 3 factores que a mí ya me están aumentando la chance de broncoaspiración en las embarazadas. Y otra cosa interesante es saber que desde el punto de vista del sistema nervioso central, a partir de la 8ª semana de embarazo, hay un aumento de la sensibilidad de los anestésicos, tanto a nivel central como periférico. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta de disminuir las dosis, tanto en anestésicos generales como locales. Después, obviamente, tenemos cambios dermatológicos a nivel genital y demás, pero a grandes rasgos los que les acabo de mencionar son los más importantes a tener en cuenta para conocer desde el punto de vista anestésico. Acá les dejo un cuadrito con los cambios fisiológicos y las implicaciones anestésicas que tiene, a modo de resumen, para que puedan ir leyendo y en base a eso se vayan guiando con lo que les dije en la diapositiva anterior. Ahora bien, lo que vamos a ver es en qué consiste la unidad feto-materno-placentaria y el pasaje de drogas, sabiendo que la placenta es el órgano que media la comunicación materno-fetal de forma exclusiva en el embarazo y que es el que mantiene un ambiente hormonal adecuado hasta activar el mecanismo de parto al final de la gestación. Cuando hablamos de los factores que intervienen en el pasaje de drogas a través de la placenta, tenemos que hacer hincapié en 4 factores fundamentales. Los factores maternos, los de drogas, los placentarios y los fetales. En cuanto a los maternos encontramos las dosis de las drogas, las vías de administración, la cantidad y la calidad de las proteínas. ¿Qué quiere decir eso? A lo largo del embarazo vamos a ver una disminución en la cantidad de proteínas, por ejemplo, albúmina, y eso va a aumentar la droga libre de tipo ácida, porque las drogas ácidas son las que se unen a la albúmina. Entonces yo tengo que tener en cuenta cada vez que hago una droga ácida endovenosa, porque sé que todas las drogas de ese estilo van a tener un aumento de su fracción libre y, por supuesto, de su acción. También tengo que tener en cuenta el pH plasmático materno, la volemia, la presión arterial y las contracciones uterinas. Los factores de las drogas van a ser el gradiente de concentración, que me va a permitir saber si va a ser una difusión simple, por ejemplo, a favor del gradiente de concentración sin gasto de energía, el estado físico, las áreas de perfusión. ¿Qué quiere decir esto? Una zona que está bien perfundida puede llegar a captar mucha más droga que una zona que está mal perfundida. Los efectos placentarios. Todas las drogas que son liposolubles atraviesan mucho más fácilmente la barrera placentaria que las que no son liposolubles. Aquellas que son ionizadas no atraviesan la placenta y las que son no ionizadas, es decir, las que están en su estado no disociado, sí lo hacen. Las que son de bajo peso molecular permiten pasar a través de la placenta, las que tienen alto peso molecular no. Por eso la configuración espacial de la molécula es tan importante. Moléculas que son muy grandes no van a poder pasar por mecanismos propios dentro de la placenta. Y después los factores fetales, como por ejemplo el estado hemodinámico, el pH fetal y la misma biotransformación que tiene el feto respecto a las drogas. A la derecha les hice un resumen en el que aclara, por ejemplo, que el agregado de adrenalina disminuye la concentración de drogas en sangre materna. ¿Por qué? Porque afecta la absorción de la droga, que como hay una concentración diferente de colinesterasa a nivel plasmática materna, los ésteres y todos sus derivados tienen una vida media más corta. De nuevo insistimos en el tema del peso molecular, aquellas que son moléculas chiquitas de entre 600 o menos daltons atraviesan fácilmente la membrana. Entonces nosotros tenemos que recordar que en anestesia nuestros
fármacos tienen pesos de entre 250 y 400 daltons, entonces atraviesan fácilmente la placenta, excepto dos drogas fundamentales que nosotros solemos utilizar bastante seguido, que ¿cuáles son? Insulina y heparina. Tanto la insulina como la heparina, por su alto peso molecular, no atraviesan la placenta. Guárdense este dato. Adicionalmente, volvemos a hacer hincapié en la liposolubilidad de las drogas y su facilidad directamente proporcional a atravesar la placenta. Y también hacer hincapié en la parte del estado no ionizado, es decir, no disociado de las moléculas, que les permite poder atravesar las membranas. Cuando los compuestos son básicos y no están ionizados, se encuentran con mucha mayor concentración en la sangre de la madre. Entonces, directamente esas drogas básicas van a pasar de la madre al feto y se van a acumular en el bebé. Repetimos entonces, todas aquellas drogas básicas que no están ionizadas y se encuentran con mayor concentración en la sangre materna van a pasar hacia la sangre del bebé y se van a acumular en el feto. Y por último, de nuevo hacemos hincapié en la concentración de proteínas plasmáticas, que está claramente disminuida tanto para la albúmina como la alfa-1 glicoproteína. Y teniendo en cuenta esto, sabemos que al disminuir la unión a proteínas, aumentamos la fracción libre con efecto de las drogas. Bueno, y cuando hablamos de mecanismos de transporte a través de la placenta, vamos a mencionar 4 principales. La difusión simple, que se produce a favor de un gradiente de concentración sin requerimiento de energía, el transporte activo con requerimiento de energía, la difusión lenta y las fisuras y la pinocitosis. Para el que no lo recuerda, la pinocitosis básicamente consiste en la captación de cualquier material, molécula o cosita que esté en el espacio extracelular por medio de la invaginación de la membrana citoplasmática de la célula en cuestión para traerlo al espacio intracelular, ¿sí? Es como que lo encapsula y genera una bolita para incorporarlo al interior de la célula, ¿sí? Tengan en cuenta que me tomé el trabajo de que la parte de los colorcitos coincida con el tipo de transporte y la asociación al tipo de molécula con la que se relaciona, es decir, el marroncito, oxígeno, dióxido de carbono, sedantes, narcóticos, anestésicos locales y generales, van a ser transportados vía difusión simple, las vitaminas, la glucosa y los aminoácidos por transporte activo y demás. Y en la parte de abajo tienen un resumencito de cómo se van a comportar el pasaje de cada una de las moléculas de madre a feto y de feto a madre. Bueno, ahora vamos a pasar a aquellas patologías que son patologías consideradas de riesgos para el embarazo. Como todo en medicina, los embarazos de riesgo también tienen una clasificación. Pueden ser embarazos de riesgo por la historia clínica general de la paciente, es decir, por sus antecedentes previos, que pueden ser presión arterial previa al embarazo, diabetes, nefropatía, cardiopatía, consumo de drogas o cualquier enfermedad que pueda predisponer y aumentar el riesgo por cualquier motivo. Problemas de embarazos actuales que la pongan en riesgo, como puede ser un embarazo múltiple, la edad menor a 15 o mayor a 35, o una isoinmunización de RH negativo en un embarazo actual o anterior, o la presencia de hemorragias vaginales, masas pélvicas o una hipertensión asociada al embarazo, y los antecedentes obstétricos que de por sí ya sientan precedentes para decir que es un embarazo de riesgo, que son muerte fetal o neonatal previa, antecedentes de 3 o más abortos, tener niños de bajo peso o macrosómicos, es decir, de más de 4 kilos, haber sido internada por problemas de hipertensión, eclampsia o haber tenido algún tipo de intervención quirúrgica relacionada al tracto reproductivo. Bueno, y ahora vamos a pasar a la anestesia para cesárea y trabajo de parto y el manejo correspondiente. Bueno, cuando hablamos entonces de anestesia de trabajo de parto, dijimos que podemos darles a las pacientes la opción farmacológica y no farmacológica. En cuanto a la anestesia para la cesárea, lo único que podemos nosotros brindarle, obviamente, es un procedimiento 100% farmacológico, ya sea por anestesia general o anestesia neuroaxial.
Hay diferentes tipos de cesárea, diferentes abordajes, hay incisiones horizontales, verticales, en forma de T, dependiendo de la paciente, la gravedad, los antecedentes y quién es el que va a hacer la cesárea en sí. Hay diferentes tipos de cesárea y en base a los tiempos y qué es lo que la ocasiona, es el nombre que nosotros le vamos a dar. Cuando es una intervención programada decimos que la cesárea es selectiva, cuando se produce por alguna distosia en medio de un trabajo de parto decimos que es una cesárea en curso de parto. Cuando tenemos una sospecha en que se está perdiendo el bienestar fetal decimos que es una cesárea urgente. Cuando hay riesgo de vida para el feto decimos que es una cesárea emergente. Bueno, como sabemos, la cesárea en curso de parto implica terminar en cesárea cuando se ha iniciado el trabajo de parto. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones básicamente son un parto que no progresa, lo que nosotros denominamos como falta de progresión, una inducción fallida, es decir, una paciente que se la trató de inducir y no arrancó nunca, es decir, que no se desencadenaron las contracciones adecuadas para generar el parto. Una desproporción pelvifetal quiere decir que la mamá tiene una pelvis muy pequeña y que el feto es muy grande y no va a poder atravesar el canal de parto. Y una presentación anómala. La presentación anómala es lo siguiente. En la imagen de abajo yo les dejo las presentaciones normales, las más frecuentes, y las presentaciones anormales. Lo más habitual es que el nene, el feto, venga en una posición mirando hacia atrás y obviamente lo primero que salga es la cabeza. Lo más raro pero normal es que venga mirando hacia adelante. Ahora, cuando la presentación es anormal, el nene va a venir mirando de cara, de frente, de nalgas o de hombro, pero fíjense cómo va cambiando la posición. Todo esto que está de este lado de la pantalla, digamos, del lado derecho, dentro del sector de presentaciones anormales, son indicación de cesárea, incluso en curso de trabajo de parto. Si vos ya sabés que la paciente, obviamente, en sus controles, en sus últimos controles, tiene una presentación de nalgas, obviamente ya va a ser una cesárea electiva. Pero si, por ejemplo, la paciente cae en una guardia sin haberse hecho ningún tipo de ecografía en las últimas semanas, no saben qué presentación está, empezó con trabajo de parto y se dan cuenta que está en una posición transversa o una de nalgas, y bueno, te va a llamar la obstetra de guardia y te va a decir, tenemos un trabajo de parto con presentación anómala, tenemos que pasar a cesárea. Esa es una de las indicaciones. Los riesgos no son inminentes, el tiempo máximo en el que debería poder resolverse es aproximadamente 1 hora. Diferente es la cesárea de urgencia, en donde el tiempo de resolución ya es un poquito más rápido, son 30 minutos. El riesgo de pérdida del bienestar fetal ya es un poco mayor. La indicación generalmente es por algún tipo de alteración, ya sea en el monitoreo fetal o en el Doppler, y obviamente vamos a tener que responder a la obstetra enseguida, ¿no? Pero siempre dentro de esos 30 minutos. Todo es charlable, ¿no? Por supuesto. Y la cesárea emergente, que es realmente la cesárea que amerita correr, tiene un tiempo máximo de respuesta de 15 minutos, en donde el niño, el feto, debería salir en 15 minutos con riesgo vital tanto para la madre como para el feto. Y las indicaciones básicamente son las que aparecen acá. Un sufrimiento fetal, ruptura uterina, prolapso de cordón, desprendimiento prematuro, de placenta normo inserta, placenta previa con sangrado, eclampsia, que son las convulsiones asociadas a picos hipertensivos, y embolia de líquido amniótico. Acá en las imágenes les dejo más o menos representado qué implicaría cada una de las indicaciones. En la imagen de arriba a la derecha vemos lo que correspondería a una prosidencia de cordón o a un prolapso de cordón. Cuando el cordón sale antes que el bebé, vemos que está en el canal de parto antes de que salga la cabecita del bebé, se va a comprometer la circulación fetal y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque si no hay circulación fetal, al niño, al feto, no le va a llegar oxígeno y probablemente le vaya mal. Otra de las patologías que vemos abajo en la imagen del medio es las diferentes complicaciones en cuanto a la placenta. Vemos ahí una placenta normal. A la derecha vamos a ver un desprendimiento de placenta en la que se forma como una especie de hemorragia y hematoma
entre la pared del útero y la placenta. Y vemos también la placenta previa, que es la que aparece justo antes de la cabecita del feto en el huequito del cérvix. Cuando empieza el trabajo de parto y el feto empieza a pegar, digamos, sobre esa placenta, se produce hemorragia bastante abundante y pone en riesgo tanto la vida de la madre como del feto, por lo tanto es una emergencia. Generalmente todas las pacientes con placenta previa conocida van a cesárea electiva, pero en caso de que sea no conocida o una urgencia porque empezó con sangrado, son cesáreas emergentes, ¿no? Y por último les quería mostrar a la izquierda abajo lo que sería la ruptura uterina. El tan famoso dolor en cicatriz por el cual nos contactan mucho las obstetras asustadas y nosotros a veces desestimamos ese susto, pero lo cierto es que un antecedente de haber tenido, por ejemplo, una cesárea previa con una histerotomía, digamos, y dolor en un trabajo de parto en la cicatriz, es indicación, o por lo menos es un indicio de que puede estar pasando algo con el útero y que está sufriendo, entonces generalmente se asocia a riesgo de ruptura uterina, por lo tanto te llaman para realizar una cesárea antes de que se rompa el útero. Estas son, digamos, las imágenes que quiero que recuerden y las indicaciones más importantes que tienen que llevarse siempre de cesárea emergente, ¿sí? Que es cuando se tiene que correr en obstetricia, cuando hay un sufrimiento fetal, una ruptura uterina, un prolapso de cordón o una prosidencia, un desprendimiento, una eclampsia, cuando la paciente está convulsivando o cuando hay una embolia de líquido amniótico que lamentablemente vamos a terminar viendo a lo largo de la charla, tiene alta incidencia de mortalidad materna. ¿Qué tipo de anestesia podemos ofrecerle a una paciente para su cesárea? Hay dos tipos, neuroaxial y general. Uno siempre en anestesia obstétrica va a tratar de ofrecerle a las pacientes que no tienen ninguna contraindicación anestesia neuroaxial, o sea, central, regional central, ya sea peridural o raquidia o subaracnoidea / espinal. En una cesárea emergente lo que puede llegar a pasar es que la urgencia o las condiciones del paciente no me permitan, por ejemplo, ponerla de costado para bloquearla o sentarla. Por lo tanto, se le podría ofrecer una anestesia general, teniendo en cuenta, obviamente, que las embarazadas, como habíamos visto, tienen alto riesgo de broncoaspiración por considerarse estómago ocupado y tienen de por sí un aumento de vía aérea dificultosa por el estado edematoso de las fauces y todo lo que es tracto respiratorio superior. Como dije hace un ratito, se le va a ofrecer a cualquier embarazada prioritariamente una anestesia regional central, teniendo en cuenta que no haya contraindicaciones. ¿Cuáles van a ser esas contraindicaciones? Lo vamos a dividir en absolutas y relativas. La primera es la negación del paciente. Obviamente uno nunca va a poder hacer algo que el paciente no quiera que se haga. De todas formas, uno trata de explicarle que es lo mejor y lo más seguro, tanto para la paciente como para el feto, que se realice una anestesia raquidia, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones para eso. Cuando hay una infección del área del sitio de punción o una septicemia o una infección muy severa, no se puede realizar, obviamente, una anestesia raquidia. Cuando hay una situación de hipovolemia, una anestesia regional central no se recomienda porque aumentaría el riesgo de hipotensión. Cuando hay alteraciones de la coagulación tampoco, porque el pinchazo en la espalda aumenta la incidencia de riesgo de hematoma espinal. Tampoco se recomienda y está contraindicado en hipertensión endocranial. ¿Por qué? Porque la disminución del líquido cefalorraquídeo y de la presión podría generar un enclavamiento de la paciente, y así como anomalías anatómicas, que esto yo lo tomaría entre comillas y con pinzas, porque una anomalía anatómica que podría llegar a ser, por ejemplo, una escoliosis, es una paciente muy difícil de bloquear, pero bloqueable, y no es lo mismo que una espina bífida corregida, ¿sí? Son como dos pacientes distintos, entonces anomalías anatómicas debería estar dirigido determinando bien a qué anomalía nos estamos refiriendo. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, hablamos de déficit cognoscitivo o del sensorio, una paciente que quizás no colabora tanto
por determinados motivos. Enfermedades del sistema nervioso central. Hay determinadas entidades que están asociadas a un deterioro si se asocian a anestesia regional y otras que no. Eso se va viendo con la práctica. Estenosis aórtica. Por una desprecarga no se recomienda una estenosis aórtica severa. El uso de heparina de bajo peso. Existen cuadros donde podemos ver los márgenes de seguridad para cada uno de los heparinas, anticoagulantes, antiagregantes, para poder disminuir el riesgo de hematoma espinal en esa ventana de seguridad que tenemos, y los problemas neurológicos preexistentes como las neuropatías, que tienen también que ver con lo que estuvimos hablando anteriormente de las enfermedades del sistema nervioso central que ya conocen. Bueno, como todo procedimiento en medicina, tenemos que conocer tanto las indicaciones como las contraindicaciones y las complicaciones. En el caso de las complicaciones en la anestesia espinal o subaracnoidea, tenemos que conocer aquellas que son las más frecuentes, como la cefalea postpunción, la hipotensión, la retención urinaria, las náuseas y los vómitos, el prurito, muy característico, asociado a los opioides intratecales, en la zona de la cara, del escote, del cuello, y los escalofríos. En segunda instancia, aquellas que se van a presentar de forma tardía, como son los abscesos epidurales, las meningitis, aracnoiditis y los síndromes transitorios neurológicos, y aquellas que realmente corresponden a una urgencia que debe ser resuelta en forma inmediata, y las vemos nosotros básicamente en el transcurso de la anestesia, que son la anestesia espinal total, que es una complicación poco frecuente pero de alta gravedad, la anafilaxia, la toxicidad sistémica por anestésicos locales, que se da más sobre todo en anestesia peridural, la depresión respiratoria, el paro cardíaco y bueno, el hematoma en el canal espinal, y es por eso que hago siempre hincapié en el recuento de plaquetas, el coagulograma, el fibrinógeno y sobre todo conocer qué medicación está recibiendo la paciente para poder estar dentro de un margen de seguridad y en una ventana de seguridad en cuanto, por ejemplo, a los manejos de heparinas, ¿no? Así que bueno, eso en cuanto a complicaciones. Otra cosa que me parece interesante mencionar es el tipo de aguja que usamos al realizar un bloqueo subaracnoide o raquídeo. Tenemos dos tipos, las que son biseladas o cuinques y las agujas punta lápiz. Se tiende a utilizar las agujas punta lápiz, también conocidas como agujas atraumáticas, porque no dañan tanto la dura madre al entrar al espacio espinal y se asocian a menor incidencia de cefalea postpunción, que como habíamos dicho es la principal complicación o la complicación más frecuente de este tipo de anestesia. Vemos en las imágenes cómo son los diferentes extremos de las agujas y vemos como la aguja espinal biselada tiene una punta mucho más picuda y el óvalo del agujerito es mucho más grande. Sin embargo, la atraumática espinal punta lápiz de arriba, vemos que la punta es un poquito más curva, quizás no tan picuda y traumática, y el círculo recién está en parte del cuerpo y no tanto cercana a la punta, cosa que hace también que sea mucho más atraumático la punción, ¿no? Algo interesante que me parece importante para decir es que con las agujas atraumáticas tenemos que tener un cuidado particular al encontrar el circulito en el cuerpo de la aguja. No es la primera vez que pasaría que el círculo quede entre el espacio epidural y el espinal. Entonces, parte del líquido podría irse al espacio epidural y parte del líquido del anestésico, ¿no? Podría irse al espacio espinal. Entonces, nosotros estaríamos administrando la mitad de dosis o una dosis errática pensando que estamos completamente en el espacio espinal, cuando en realidad la totalidad del agujerito de la aguja atraumática punta lápiz no había terminado de atravesar la dura madre. Es una complicación o es un evento infrecuente, pero a tener en cuenta
sobre todo las primeras veces cuando no somos no estamos tan entrenados en las punciones espinales, ¿sí? Bien, y como técnicos, ¿qué vamos a tener que ofrecerles a los anestesiólogos a la hora de realizar la anestesia para una cesárea que requiera anestesia espinal? Vamos a necesitar, obviamente, agujas espinales de tipo punta lápiz, preferentemente, obviamente. Y yo les marqué acá un recuadro que marca 4 colores. Tenemos gris, marrón, naranja y azul. Son las agujas espinales más frecuentemente utilizadas. De menor calibre a mayor calibre tenemos 26 de color marrón, 27 de color gris, 25 de color naranja y 23 de color celeste. Esto es muy importante ya que se asocia la 27 a menor incidencia de cefalea postpunción y la 23 y la 25 a más cefalea, ¿no? Obviamente. Algunos sets o kits de anestesia espinal traen su propio introductor, como vemos en la imagen de la izquierda abajo, vemos la aguja espinal con una agujita más pequeña a su derecha. Ese va a ser el introductor. En caso de que no venga con introductor, se puede utilizar una aguja 25-8 común que se puede enmandrilar directamente. Y se le va a ofrecer al anestesiólogo una aguja mosquito y una jeringa de 10 y de 5 para realizar, digamos, las diluciones que desee para después administrar en el espacio subaracnoideo. Generalmente lo que se utiliza va a ser bupivacaína isobárica o hiperbárica 0,5%, lidocaína 1 o 2%, sin epinefrina generalmente y fentanilo. Tengan en cuenta que no todos los anestesiólogos van a infiltrar, que no todos los anestesiólogos usan fentanilo y que no todos los anestesiólogos van a realizarla con introductor. Algunos anestesiólogos, si usan agujas muy gruesas como la 25 o la 23, directamente la hacen sin introductor. Y otros agregan, además de fentanilo y bupivacaína, agregan morfina intratecal, es decir, subaracnoidea, para garantizar una mejor analgesia postoperatoria para las pacientes. Pero no es algo de rutina y no todos lo hacen. Bueno, y ahora vamos a hablar de los fármacos que tenemos para usar en quirófano que van a tener injerencia en el tono uterino. Vamos a hablar de los tocolíticos como uteroinhibidores y los oxitóxicos como uterocontractores o uterotónicos, ¿sí? A continuación, en la próxima diapositiva les muestro un cuadrito que es como un algoritmo de actuación para que más o menos tengan una idea de cómo vamos escalando a medida que vamos necesitando optimizar terapéutica. Cuando hablamos de drogas, hablamos de tocolíticos y oxitóxicos. Cuando hablamos de tocolíticos, hacemos hincapié en todas aquellas drogas que a nosotros nos permiten disminuir las contracciones uterinas. En el caso de este tipo de drogas, las utilizamos en amenazas de partos prematuros o en aquellas circunstancias en las que se empiezan a producir esas amenazas de parto o contracciones, estando bajo, por ejemplo, una anestesia general en una paciente obstétrica que no está siendo operada justamente de una cesárea. Hay que frenar ese trabajo de parto que puede haberse ocasionado por el toqueteo laparoscópico, por ejemplo, para operarla de un APEX en el segundo trimestre o tercer trimestre empezadito del embarazo. De la misma forma que tenemos fármacos para frenar las contracciones, tenemos fármacos que nos permiten lograr una mayor fuerza de contracción uterina y esos fármacos los denominamos uterotónicos. No solo permiten generar una contracción del útero adecuada, sino que se utilizan específicamente en anestesia para evitar hemorragias por pérdida de sangre, digamos, asociadas a la cesárea y al parto. Vamos a hablar de dos líneas de tratamiento. Cuando hablamos de la primera línea hacemos hincapié en la oxitocina. Y cuando hablamos de fármacos de segunda línea son aquellos que se utilizan cuando la oxitocina no es suficiente para detener el sangrado. Y en ellos encontramos la ergonovina, las prostaglandinas, que son el misoprostol y el carboprost.
Como habíamos dicho, el útero tiene dos formas, básicamente, dos estados, retraído o relajado. Si yo quiero relajar el útero, tengo que usar un tocolítico, que es un inhibidor de las contracciones. Y si quiero contraerlo, tengo que usar un uterotónico, que es un favorecedor de contracciones. Ahora bien, como anestesiólogos, generalmente en un 90% usamos uterotónicos. ¿Por qué? Porque necesitamos una contracción del útero posterior, ya sea al parto o a la cesárea. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar la hemorragia posparto o poscesárea. Porque sabemos que la hemorragia posparto es una de las causas de mortalidad materna. Entonces nosotros somos los encargados, junto con el equipo de obstetricia, de generar todas las medidas necesarias para evitar que la paciente obstétrica sangre en su postoperatorio. ¿Qué droga vamos a usar como uterotónico de excelencia? Y el primero que elegimos siempre va a ser la oxitocina. La oxitocina generalmente viene en dos presentaciones de 5 unidades y de 10 unidades. Es una ampollita chiquitita. Siempre tenemos que tener en cuenta esto que les digo de las 5 y las 10 unidades, porque ante la duda no podemos armar una infusión sin mirar, porque no es lo mismo usar una que otra, porque es el doble de dosis, ¿sí? Tener en cuenta, obviamente, que la oxitocina es la droga madre, pero no siempre funciona. Y cuando esto no sucede, vamos a tener que usar drogas que llamamos de segunda línea, que son como el plan B cuando la oxitocina no funciona. ¿Cuáles son estas drogas de segunda línea para los uterotónicos? Van a ser la ergonovina o metilergonovina, el carboprost o lo que nosotros denominamos carbetocina, y el misoprostol o las prostaglandinas, ¿sí? En la próxima diapositiva les voy a mostrar bien detallado cuáles son las contraindicaciones propias de cada uno para que sepan cuándo no hay que administrar cada uno de estos uterotónicos o oxitóxicos, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, en la parte derecha del algoritmo vamos a ver los tocolíticos. A grandes rasgos, nosotros como anestesiólogos no solemos usar tanto tocolíticos, pero sí podemos llegar a necesitarlos en una amenaza de parto prematuro que se desencadena, por ejemplo, en una anestesia general en una paciente obstétrica que fue sometida a una cirugía no obstétrica. Por ejemplo, una embarazada de unas 20 semanas o 24 semanas que la están operando de una apendicitis, ¿sí? Bueno, como les dije siempre, hay que saber las indicaciones y obviamente las contraindicaciones y complicaciones de cada una de las drogas. En el caso de la oxitocina, tenemos que saber que es la droga de primera elección y que no se recomienda realizar bolos. En lo personal, yo realizo bolos de 3 a 5 unidades, me enseñaron así y lo hago, nunca tuve problemas, pero bueno, sepan que en realidad no se deberían hacer bolos de oxitocina. En cuanto a la ergonovina o metilergonovina, no debería utilizarse en pacientes con hipertensión, está contraindicado. En cuanto a la carbetocina, sabemos que no se tiene que aplicar a pacientes tanto con hipertensión crónica como con alteraciones en las arterias coronarias. Tengan en cuenta que la indicación es solamente de una ampolla. La ampolla trae, es un frasco ampolla en realidad, es un frasquito con tapita, trae 100 microgramos y solo debería utilizarse una vez. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las obstetras te piden reforzar carbetocina y en realidad no está indicado. También tengan en cuenta que si usamos oxitocina previa y después inmediatamente usamos carbeto, van hacia el mismo receptor, entonces puede generar una especie de competencia que disminuye el efecto y lo retrasa. Y bueno, por último tenemos el misoprostol, que se suele utilizar por vía rectal, lo suelen colocar las obstetras y se colocan de 3 a 4 pastillitas por vía intrarrectal en dosis única. Y recuerden que por ser prostaglandinas, el misoprostol no se puede administrar en pacientes asmáticos, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver las contraindicaciones de tocolíticos. Ya sabemos que los tocolíticos son aquellas drogas que inhiben las contracciones uterinas. Entonces yo tengo que pensar, ¿cuándo yo, pese a que se haya desencadenado un parto, no debería frenarlo, aunque el bebé sea chiquito? Entonces, ¿cuándo? Cuando la mamá está infectada con una coriamnionitis. Yo no puedo decirle al feto,
te vas a quedar con la infección ahí porque no es momento para que salgas, ¿sí? Si el bebé lamentablemente ovitó, no puedo frenar el mecanismo de parto, va a tener que generar ese, ya sea por vía vaginal o con una cesárea, tengo que resolverlo. Si la mamá está con metrorragias severas, metrorragias son sangrados vaginales, en realidad uterinos abundantes, patologías maternas graves que hayan desencadenado trabajos de parto y que la verdad que no se considera indicación frenarlo cuando ya está maduro realmente el embarazo. Deterioro del bienestar fetal, nadie va a frenar un trabajo de parto cuando le queda poquito y el nene está sufriendo. Cuando el trabajo de parto ya está muy avanzado, ya no se frena, ¿sí? Y bueno, no se frena generalmente en rupturas prematuras de membrana ni en retrasos de crecimiento intrauterino mientras haya sido madurado, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, las drogas de tocolíticos son muy rara vez utilizadas en anestesia. Lo más importante que quiero que se lleven son los uteroretractores como la oxitocina, la ergonovina, la carbetocina y el misoprostol, con sus indicaciones, contraindicaciones y vías de administración. Bueno, ¿qué es esta lista de acá? Esta lista de acá es una lista de clasificación de drogas según la FDA, que es la agencia de Estados Unidos que regula la administración de drogas, que dice que la categoría D está contraindicada por efectos teratogénicos en las embarazadas. ¿Qué quiere decir? Que son contraindicados en las embarazadas porque generan alteraciones en los bebés. ¿Sí? ¿Qué drogas básicamente yo no le puedo administrar a mis pacientes embarazadas? Aspirina, cumarinicos, que son anticoagulantes orales, diazepam, inhibidores de la ECA, que son todos los derivados de el enalapril como hipotensores, no se les puede dar enalapril a las embarazadas. Y como antibióticos tenemos a la tetraciclina, ¿sí? Hay un montón más, pero bueno, estos son los más importantes que quiero que se lleven. Bueno, ya vimos ahora los fármacos y las cesáreas. Vamos a trabajar con analgesia en el trabajo de parto o las tan conocidas conducciones de trabajos de parto. Vamos a hablar un poquito de las fases y los estadios. Vamos a hablar de aquellas drogas que se recomiendan en cada uno de los estadios y que les podemos ofrecer a las mamás, ya sea farmacológica y no farmacológicamente, para aliviar el dolor de las contracciones. La analgesia de trabajo de parto requiere de una comunicación muy fluida tanto con la madre como con el equipo obstetricio, ya sea la gineco-obstetra o la licenciada en obstetricia, que va a ser la encargada de informarnos a nosotros en qué fase, ya sea de dilatación o en qué plano se encuentra el bebé, para nosotros saber qué administrarle a la madre y qué tipo de abordaje anestésico realizar en base a los antecedentes y a la presentación del bebé, ¿no? Así que bueno, les voy a contar más o menos en qué consisten estas fases y estos estadios para que tengan una idea de tiempos y de opciones que podemos ofrecerles a las mamás. Cuando hablamos de trabajo de parto tenemos que definirlo como un trabajo de parto que se desencadena en un primer periodo como fase latente, que es una fase en la que se produce la dilatación de forma muy pausada, que generalmente cuando empiezan las mamás con contracciones y las parteras les dicen todavía no vengas al hospital, generalmente dura más o menos entre 12 y 20 horas, en que empiezan con esas contracciones un poquito más frecuentes, pero que se la bancan. Esa es la primera fase latente del primer estadio, y después empiezan a acelerar esas contracciones y la fase de dilatación para pasar al primer estadio en la fase activa, donde se produce esa aceleración que les vengo diciendo. Una vez que se acelera la dilatación, nosotros estamos ya en un buen momento para realizar la anestesia para el trabajo de parto. Antes, la verdad que no conviene porque no podemos estar 24 horas con un catéter puesto mirando a una paciente, sería muy poco útil para todos, ¿no? Pero bueno, les cuento ahora en qué consisten los otros dos estadios. Como dijimos entonces, el primer estadio se divide en la fase latente, que tarda un montón, y la fase activa cuando se acelera la dilatación. El segundo estadio va desde la dilatación completa hasta que se produce el nacimiento. El tercer estadio cuando
se produce el nacimiento y la expulsión de la placenta, y el cuarto estadio cuando el útero empieza ya la contracción. Hay que siempre preguntar si se trata de una mamá primeriza o no, porque no es lo mismo hablar en términos de tiempos de una paciente que nunca fue mamá a una que ya ha sido. Una paciente multípara, ya que haya tenido uno, acelera mucho más rápido tanto la dilatación como el descenso del bebé, y es mucho más rápido todo el trabajo de parto que una mamá primeriza. Entonces, también eso nos da una pauta de cuánto vamos a tardar y qué anestesia le podemos ofrecer. Bueno, este cuadrito que vemos acá resume básicamente qué es lo que tenemos que hacer y por qué. Cuando hablamos de dolor visceral primario, hablamos de ese dolor que aparece a lo largo de todo el trabajo de parto, que está relacionado a la distensión y el estiramiento del cuello, es decir, a la fase de dilatación. Se debe a la presencia de dolor en el sector de L1 y tiene una respuesta muy buena a los opiáceos. ¿Qué quiere decir? Que va a responder obviamente a opioides. Entonces, si yo estoy en esta etapa, en vez de hacer solo anestésicos locales, voy a hacer hincapié en la administración de opioides. Cuando estoy en la etapa final del parto, en el segundo estadio, la fase tardía del primer estadio, yo tengo que tener en cuenta que lo que se produce es una distensión y un estiramiento del periné para la expulsión del feto, que sería, obviamente, el nacimiento. Y eso conlleva un dolor somático muy, muy fuerte. El dolor somático, a diferencia del visceral, responde muchísimo mejor a anestésicos locales. Entonces yo voy a tener básicamente que diferenciar muy bien en qué momento del parto estoy. Yo estoy en una fase de inicio o en una fase de finalización de parto. Si estoy en una fase de inicio de parto, voy a administrarle a la paciente opioides. Si estoy en una fase de finalización de parto cercana al nacimiento, voy a hacer más hincapié en anestésicos locales. Y si me encuentro en una fase intermedia, voy a hacer un mix. Estos dibujos lo que intentan mostrar es la distribución y la progresión de las distintas fases y los estadios en cuanto al dolor y la representación, tanto somática como visceral, de ese dolor, y los dermatomas que están asociados justamente a ese estadio y a esa presentación y a ese nivel de presentación del bebé. Vamos a ver que en el primer estadio es un dolor bien visceral, después va progresando y medio que se solapa con un dolor visceral y somático, y por último, en el estadio bien expulsivo, tenemos un dolor puramente somático, bien en la zona del periné, porque se va a producir esa dilatación completa y la expulsión, obviamente, del feto por el canal de parto. Es importante también tener en cuenta que cada uno de estos dibujos representa no solo el estadio, sino la intensidad del dolor. A mayor coloración, mayor severidad de dolor, y no solo eso, sino que también que cada uno de estos estadios responde a un tipo de droga particular que nosotros vamos a poder emplear para poder otorgarle bienestar y disminuir el dolor para que la paciente pueda transcurrir un trabajo de parto lo mejor que se pueda. Es importante también tener en cuenta que uno no puede anular la sensación de las contracciones, porque eso implicaría detener el trabajo de parto. Entonces, una buena comunicación con la paciente hace que también la experiencia sea bastante buena. Ellos tienen que entender que las contracciones no van a desaparecer, porque si desaparecen no saben cuándo pujar. Cuando ustedes hablan con la paciente y entienden eso, realmente se puede llegar a un binomio bastante interesante, y la verdad que las pacientes suelen aceptar bien y disfrutan mucho más del procedimiento. Las dosis, las técnicas, las drogas, eso depende mucho de cada anestesiólogo. Las conducciones de trabajo de parto son sumamente artesanales. Hay gente que hace raquisola, perisola, combinada con set de combinada con sets separados. Eso es muy particular de cada uno. Pero bueno, yo con esta imagen de acá les voy mostrando cómo va progresando el dolor, no solo en cuanto a intensidad,
sino en cuanto a localización. Y vemos que a medida que va progresando el trabajo de parto, pasa de un dolor en la zona lumbar a un dolor en zona pélvica, en zona perineal, que es lo que las pacientes suelen referir como una presión muy fuerte en la zona del periné, y te suelen referir también como tengo muchas ganas de hacer caca. Cuando la paciente te dice que tiene ganas de hacer caca, significa que está próximo a parir. ¿Por qué? Porque la presentación, es decir, el bebé, la cabeza del bebé, ya está empujando tanto el periné que genera esa sensación de que está algo ahí molestando, y la paciente lo reconoce como una sensación de querer ir al baño. Eso es algo muy característico. Como les dije, la mezcla de drogas y la elección de drogas es muy particular de cada anestesiólogo. Hay gente que va a elegir lidocaína, hay gente que va a elegir bupivacaína, hay gente que va a elegir ropi. Y a la vez hay gente que dentro de cada una de esas drogas va a elegir diferentes concentraciones. Hay gente también que va a elegir, como les dije, hacer siempre peridural, otros van a hacer peridural más anestesia espinal, hay otros que solamente van a hacer espinal. Eso depende siempre de cada uno, así que aprenderse eso no tiene sentido porque es una decisión muy particular de cada anestesiólogo. Lo que ustedes sí van a tener que saber es que van a tener que ofrecerles a cada uno de los anestesiólogos con los que trabajen para adelantarse, digamos, a las necesidades. Pero eso van a darse cuenta que digamos, se adquiere con la práctica. En la imagen de la izquierda les muestro ahí un set combinado de peridural espinal que básicamente consiste en realizar un solo pinchazo buscando el espacio peridural, según técnica de pérdida de resistencia con la jeringuita de baja resistencia, y una vez que encontrás el espacio peridural, enmandrilás la aguja de peridural con una aguja punta lápiz de Raki especial que se encastra de forma tal que quede firme. Vos retirás por ahí bien el liquidito, le administrás la dosis que vos querés en el intratecal, sacas de nuevo la aguja espinal y después, sin, digamos, modificar la posición de la aguja, progresas el catéter y ya con una sola punción en 3 minutos tenés tu anestesia combinada realizada si todo sale bien y la paciente colaboró, ¿no? Pero bueno, después en la clase voy a tratar de conseguirles un set combinado para que vean a ver si digamos, no lo han conocido. Yo lo conocí de grande y la verdad que una vez que lo conoces es un camino de ida. Bueno, y acá hay un resumencito de las técnicas o las alternativas, tanto farmacológicas como no farmacológicas, y me tomé el trabajo de hacerlo por colores. Las técnicas que son endovenosas van a estar asociadas a los opioides endovenosos y las dejé en colorcito verde. Las técnicas inhaladas, que en Argentina lamentablemente no se llevan a cabo, pero en Estados Unidos y sobre todo en Gran Bretaña son un éxito porque son a demanda, se hacen con óxido nitroso, entonces la paciente cuando tiene una contracción inhala a través de una mascarita o un dispositivo como el que se ve en la imagen de la izquierda. Es un dispositivo muy amigable y tiene la posibilidad de inhalar a demanda a medida que le va doliendo, y la verdad que responden re bien. Yo no lo he usado acá en Argentina para embarazadas al óxido nitroso, pero es una alternativa muy buena, que estaría bueno hasta hacerlo en hospitales públicos, ya que como sabrán en hospitales públicos no se suele ofrecer anestesia para conducciones de parto, y estaría bueno ofrecérselos a las pacientes. Quizás no una anestesia neuroaxial que demanda mucho más tiempo, pero óxido nitroso con monitoreo de signos vitales sería una re linda alternativa para que transcurran un trabajo de parto más agradable, ¿no? Bueno, eso se los dejé en colorcito amarillo. Y en el colorcito celeste están aquellas alternativas de bloqueos neuroaxiales que, como dijimos, pueden ser tanto subaracnoideos, epidurales o combinados. Y el cuadrito correspondiente con la mezcla de anestésicos locales y opioides que elija cada anestesiólogo. Bueno, lamentablemente no todo es color de rosas. Yo siempre le digo a las pacientes cuando están nerviosas que es una de las cirugías que tiene premio,
porque bueno, tienen el premio que es el bebé. Pero bueno, lamentablemente, como decimos, no siempre sale todo como esperamos. Hay urgencias y hay emergencias en obstetricia y de eso vamos a hablar ahora. Una de las complicaciones más importantes que tenemos que tener en cuenta siempre a la hora de abordar a una paciente obstétrica es el riesgo de hemorragia postparto, ¿sí? La hemorragia postparto es una de las causas más frecuentes de complicaciones en obstetricia que debemos detectar a tiempo para evitar, obviamente, complicaciones severas que terminen con la vida de la paciente, ¿sí? En el gráfico que les dejo en esta diapositiva, quiero que se lleven algo muy importante, que es que las anomalías en la contracción uterina son el 70%, es decir, son la causa más frecuente de hemorragia posparto. Y obviamente nosotros tenemos injerencia en eso y podemos darle uterotónicos o retractores como la oxitocina, carbetocina, misoprostol y todas las drogas que venimos hablando para evitarlo, ¿sí? Es muy importante actuar a tiempo para evitar el compromiso hemodinámico de las pacientes. Entonces, contracción uterina alterada es la primera causa de hemorragia postparto. Le sigue el traumatismo, que pueden ser desgarros vaginales, y le sigue después adherencias placentarias o algunos restos y coagulopatías. Pero llévense siempre la primera causa como anomalías en la contractilidad. Como hemos dicho, el tratamiento farmacológico para generar contracciones y retracción uterina son la oxitocina, la metilhemoglobina, la carbetocina y el misoprostol. En caso de que los tratamientos farmacológicos no sean útiles, vamos a pasar a lo que se conoce como taponamiento con balón. Es como un balón grande, grande, grande que se llena como si fuese una sonda vesical, pero que en realidad es un balón enorme, un globo, que genera presión adentro del útero, en las paredes del útero, entonces se infla de forma tal que genera compresión en las paredes del útero para evitar que siga sangrando, ¿sí? Esto generalmente genera una buena hemostasis y le da tiempo a que el útero se contraiga lo suficiente para que deje de sangrar solito. Eso es una medida transitoria. La coloca obviamente el equipo de obstetricia. Y después, si esto no funciona, hay dos alternativas más, que son obviamente procedimientos quirúrgicos. La primera es hacer suturas especiales que se llevan a cabo de forma tal de, ¿cómo decirlo de forma no médica? A ver, como amatambrar al útero. Hay una técnica quirúrgica que hace de forma tal de generar como mucha sutura en forma de matambre con el útero para que quede a tensión y no quede baboso y siga sangrando. Y bueno, lamentablemente la última alternativa, en caso de que todo lo que hicimos no surta ningún efecto, es la histerectomía, que consiste obviamente en sacarle el útero a la paciente para que deje de sangrar. Obviamente tengan en cuenta que siempre se prioriza la vida de la madre, ¿correcto? Después de las hemorragias postparto, otra de las complicaciones que tenemos que tener en cuenta en obstetricia son las derivadas de las presiones. Todas las pacientes que tienen hipertensión en el embarazo, asociadas en realidad al embarazo, son pacientes que se denominan con preeclampsia. La preeclampsia, por definición, es una presión igual o mayor a 160-110 y tenemos que tener en cuenta que se asocia a la presencia de alteraciones visuales, renales, restricción del crecimiento intrauterino o disminución en la producción de líquido amniótico, desprendimiento de placenta. Y algo muy importante y que tiene injerencia directa en nosotros es que todas las pacientes que tienen preeclampsia grave van a tener asociada o van a tener riesgo de tener alteraciones hematológicas como plaquetopenia, es decir, un recuento de plaquetas menor a 100, y coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre es importante, antes de pinchar a una preeclampsia grave, chequear el último recuento de plaquetas. Y si es dentro de la hora o 2 horas antes del pinchazo, mejor. Además de lo que estuvimos hablando de la preeclampsia grave,
tenemos que tener en cuenta que también puede estar asociado a alteraciones neurológicas como hiperreflexia, cefalea y alteraciones del sensorio, proteinuria y alteraciones hepáticas. A grandes rasgos, les vuelvo a repetir, una paciente hipertensa no es sinónimo de una paciente con preeclampsia grave. Para que sea preeclampsia grave, tiene que tener mayor a 160-110, asociado a alguna de estas alteraciones que estuvimos mencionando recién. Y hematológicamente, las que a nosotros nos resultan de suma importancia es la presencia de coagulación intravascular diseminada y trombocitopeña a la hora de realizar una anestesia neuroaxial. Bueno, después de la aparición de la presión alta en el embarazo y la preeclampsia, tenemos la complicación más grave, que es la eclampsia, que es el desarrollo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas o de coma inexplicado a partir de la segunda mitad del embarazo, el parto o el puerperio, que no se puede atribuir a otras patologías. O sea, no toda embarazada que convulsiona es una eclampsia, porque puede tener, por ejemplo, epilepsia previa, pero en una paciente que tiene registros de presión arterial alta o ya tenía registros de preeclampsia leve o preeclampsia grave que convulsiona, lo tenemos que tomar como una eclampsia. ¿Cuál es el problema? Generalmente son pacientes que tienen estómago ocupado, por definición, acuérdense que todas las embarazadas tienen estómago ocupado, pero generalmente convulsionan y todas las embarazadas convulsionan cuando están comiendo. No me pregunten por qué, pero en la cena o porque acaban de comerse los bizcochitos. Entonces generalmente son pacientes de riesgo, que se aspiran. Es una patología, la verdad, muy complicada. Generalmente se compromete mucho la salud fetal. Así que bueno, tengan en cuenta eso como una complicación muy poco feliz. Y otra complicación a tener en cuenta es el síndrome de HELP y su triada de hemólisis, trombocitopenia y disfunción hepática. ¿Qué podemos ofrecerle a las pacientes para su manejo de preeclampsia grave, es decir, de crisis hipertensivas mayores a 160-110? Básicamente les podemos ofrecer labetalol, hidralazina o clonidina. Nosotros en el hospital público lo que más solemos tener es labetalol como primera línea y clonidina, que es lo que tenemos a la mano siempre. ¿Sí? Tengan en cuenta que el labetalol, al ser un beta bloqueante, no lo pueden usar en pacientes asmáticos, y la clonidina, que se asocia a sedación, así que ojo al piojo con la clon, ¿sí? El tratamiento de la preeclampsia trae aparejado, obviamente, la prevención de que no se progrese a una eclampsia. Para prevenir esa progresión a eclampsia, se administra como droga de primera línea el sulfato de magnesio. Básicamente se realiza una carga de 5 gramos de sulfato de magnesio en dextrosa, y siempre tienen que tener en cuenta que tienen que monitorear cuando se administra sulfato de magnesio. ¿Por qué? Porque generalmente la intoxicación por sulfato de magnesio se asocia a arreflexia, depresión respiratoria y oliguria / anuria. Entonces, si yo tengo una paciente que empieza a sedarse mucho, tiene pérdida de reflejo rotuliano y está con un ritmo diurético muy disminuido, recibiendo sulfato de magnesio, puede que se esté intoxicando. Entonces, o que yo me esté pasando de dosis. Entonces, tengo que estar atenta porque lo puedo revertir a esta situación administrándole el antídoto, que sería el gluconato de calcio, ¿sí? Que se administra 1 gramo en bolo lento. Teniendo en cuenta que el gluconato de calcio en bolo puede dar bradicardia, así que ojo al piojo, sobre todo si antes le habían dado la betalol. Al ser un beta bloqueante, la betalol también se asocia a bradicardia. Entonces, si le damos la betalol, sulfato de magnesio y después el gluconato de calcio, ojo con la frecuencia cardíaca. Bueno, y por último y no menos importante, y creo que es la patología más temida por todos en el mundo de la obstetricia, ya sea obstetras, licenciadas en obstetricia y médicos anestesiólogos,
Vamos a hablar de la embolia de líquido amniótico. ¿Por qué es tan temida? Porque es una patología muy infrecuente, con una altísima mortalidad, sobre todo dentro de la primera hora, se asocia a un 50% de mortalidad materna. Es imposible de prever y no se le puede dar realmente un tratamiento dirigido a la paciente. Se le puede dar solamente tratamiento de sostén. Entonces es una patología que te deja un sinsabor un tanto muy difícil de abordar y muy difícil de sobrellevar si te llega a pasar, porque no tenemos la verdad mucho para ofrecerle. Vamos a hablar un poquito de la etiología, de la clínica y qué tenemos que pensar como diagnóstico diferencial de esta patología en caso de que se nos presente. Básicamente, la embolia de líquido amniótico, ya sabemos, se puede presentar tanto en una cesárea como en un trabajo de parto. La clínica característica de la embolia de líquido amniótico es hipoxia, hipotensión y una paciente que sangra. Una paciente que estaba re bien, nació el nene re bien y de repente cae la saturación, se hipotensa y empieza a sangrar. Y nadie sabe qué pasa, no responde, se choca y no hay nada más para hacer. Obviamente uno instrumenta vía aérea, empieza las maniobras de reanimación, la paciente va a terminar en una unidad de terapia intensiva con un pronóstico ominoso. La respuesta fisiológica a esta patología es una respuesta bifásica. En la etapa temprana vamos a ver un vasoespasmo pulmonar que se genera con un pico de hipertensión pulmonar aguda que puede generar una disfunción ventricular derecha con signos de sobrecarga. Y secundariamente, en una fase tardía, lo que se produce es una disfunción ventricular izquierda a expensas de esa falla derecha, ¿no? Y eso conlleva a un edema agudo de pulmón, una coagulación intravascular diseminada y, bueno, una coagulopatía por consumo que termina por matar básicamente a la paciente en pocos días / horas, diría yo. Así que realmente es una patología muy inesperada con un desenlace muy poco feliz. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar? Desprendimiento de placenta, una eclampsia, un TEP o una embolia aérea, un shock séptico o hipovolémico, una anafilaxia y que haya sido alguna complicación anestésica si justo sucedió minutos posteriores a la realización de la punción. Si la embolia se produce por un ingreso rápido de los obstetras en una cesárea de emergencia y puede ser que el bloqueo haya sido alto, pero en el transcurso en el que se instaura ese bloqueo alto y la paciente se deprime, se lleva a cabo la embolia de líquido, entonces ahí te puede llegar a tener una especie de diagnóstico diferencial. Pero bueno, es muy difícil de diagnosticar y como vemos a nivel pulmonar, esa hipertensión genera falla cardíaca que es imposible prácticamente de revertir. Así que bueno, a tener en cuenta y a estar preparados y esperemos que nunca les pase. En cuanto al abordaje del paro cardiorrespiratorio en pacientes gestantes, vamos a hacer hincapié en aquellas diferencias de las maniobras de RCP. Sabemos que el acceso venoso va a tener que ser colocado por encima del diafragma, que la paciente para disminuir esa compresión aorto-cava deberá ser colocada en decúbito lateral izquierdo, que si el evento no fue presenciado, es decir, si el paro cardíaco no fue presenciado, además de iniciar las maniobras de RCP, deberá realizarse de forma inmediata la cesárea. De la misma forma, en caso de ser un paro presenciado, se iniciarán las maniobras de reanimación, teniendo en cuenta que si no hay un retorno de la circulación espontánea, en 5 minutos se deberá realizar la cesárea perimortem. En cuanto al manejo de dosis, las dosis y las drogas son iguales que para un paciente no gestante. Y repasamos rápidamente
las características de una RCP de alta calidad, que son compresiones fuertes y rápidas, de al menos 5 centímetros de profundidad, que permitan una expansión torácica completa, entre 100 y 120 compresiones por minuto, minimizando siempre las interrupciones, evitando una ventilación excesiva y cambiando cada 2 minutos el compresor, digamos, la persona que está realizando las compresiones, o antes en caso de que manifieste que está cansado, y realizar obviamente un manejo avanzado de vía aérea con 10 ventilaciones por minuto para optimizar la oxigenación. Y como potenciales causas de paro cardíaco materno encontramos a las complicaciones anestésicas derivadas de la realización del bloqueo espinal, de la broncoaspiración secundaria en la anestesia general, de la depresión respiratoria, también asociadas a sangrados, ya sea por atonía uterina, desprendimiento de placenta, ruptura uterina, complicaciones cardiovasculares, ya sea por disecciones aórticas o descompensaciones de cardiopatías que hayan tenido previamente las pacientes, problemas asociados a drogas, embolismos, ya sea propios como embolia grasa, embolia aérea o tromboembolismo pulmonar, presencia de fiebre por sepsis o infecciones, hipertensión, causas derivadas de eclampsia o síndrome de HELP, y las causas que conocemos frecuentemente, que en este caso les decimos generales, que son las 6H y las 6T, descritas en el algoritmo de la ACLS, que son generalmente el neumotórax, el taponamiento cardíaco, el tromboembolismo pulmonar, el infarto, la hipotermia, la hipertermia, los hidrogeniores o la acidosis, la hipovolemia, la hipoxia, la hipoglucemia, entre otros. Bueno, ya está quedando poquito de la clase, vamos a abordar el anteúltimo tema, que es la cirugía no obstétrica en pacientes gestantes. Básicamente esto quiere decir operar a una embarazada por algo que no tiene nada que ver con su embarazo. Las indicaciones más comunes de las cirugías no obstétricas en pacientes gestantes van a estar relacionadas con el embarazo o no. Aquellas que están relacionadas con el embarazo van a incluir la incompetencia cervical y el sarclaje, la patología ovárica que puede o no ser maligna, puede ser una torsión de ovario o un tumor, y la cirugía fetal, que son fetoscopías, cirugías éxito, cirugías fetales abiertas, y aquellas que no están relacionadas con el embarazo, como los abdómenes agudos, que son los más frecuentes, apendicitis y colecistitis, los traumatismos maternos, y las complicaciones de patologías previas de las pacientes, ya sea complicaciones cardiovasculares o neuroquirúrgicas, que son las dos más frecuentes. Ahora bien, ¿cuándo vamos a operar a una paciente o cuándo es ideal operarla? El embarazo obviamente se divide en 3 trimestres. El mejor y el más seguro es el segundo trimestre, que comprende la semana 13 a la 28. El primer trimestre de la semana 0 a 12 tiene un riesgo aumentado de aborto espontáneo por la ley de todo o nada. Y el tercer trimestre tiene un aumento en la incidencia de parto prematuro, de bajo peso y un retraso en el crecimiento intrauterino. Entonces, si tuviésemos que elegir el trimestre de embarazo para realizar una cirugía no obstétrica en pacientes gestantes, priorizaríamos siempre realizarla en el segundo mes de embarazo, en el segundo trimestre de embarazo, perdón. Es importante también mencionar que no se utilizan tocolíticos profilácticos, solamente se utilizan en caso de que se haya desencadenado un mecanismo de parto pretérmino. También es importante recalcar que hay que valorar siempre el bienestar fetal antes, durante y después de cualquier intervención. A veces no es fácil hacerlo durante, entonces mientras que esté antes y después de la intervención es más que suficiente. ¿Cómo se valora el bienestar fetal? Con la medición de la frecuencia cardíaca fetal, del Doppler y las contracciones intrauterinas. Y también tener en cuenta la viabilidad fetal. Se consideran que los fetos son viables cuando tienen más de 23 semanas y fetos previables cuando tienen menos de 23 semanas. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. En caso de que se desencadene un parto pretérmino, no es lo mismo que se desencadene en un 25 semanas que en un 18 semanas, ¿no?
Así que bueno, eso siempre a tenerlo en cuenta. Y por último vamos a mencionar qué estrategias anestésicas les podemos ofrecer a las pacientes. Obviamente siempre tratamos de afectar lo menos posible la viabilidad fetal, la circulación uteroplacentaria, entonces tratamos de ser lo menos invasivos posibles. Tratamos de darle a la paciente lo mínimo indispensable. Si se puede hacer con local, mejor. Si no, tratamos de hacer bloqueos periféricos o regionales centrales. Y si no se puede, bueno, anestesia general. Teniendo en cuenta, obviamente, que conlleva un aumento del riesgo de diarrea dificultosa, el riesgo de aspiración, por lo que habíamos mencionado de los cambios fisiológicos en el embarazo en las primeras diapositivas. Y algo que me parece interesante mencionar, que siempre se pregunta y siempre está ahí como latente esa duda, es qué pasa con los halogenados y el embarazo, y si hay que hacerle siempre a las embarazadas anestesia total endovenosa o se le puede hacer anestesia general balanceada. A grandes rasgos, las drogas de uso anestésico que más cuestionadas están son el óxido nitroso y las benzodiazepinas. El óxido nitroso, ¿por qué? Porque es un agente teratogénico que en periodos prolongados de uso es inhibidor enzimático de la metionina sintetasa y está obviamente relacionado con la división celular y puede generar alteraciones en la división celular del feto y generar malformaciones. Entonces, obviamente, teniendo un montón de otras alternativas, elegir el óxido nitroso la verdad que es innecesario. Otra de las cosas que se ha utilizado muchas veces eran las benzodiazepinas, pero se ha visto que hay una incidencia aumentada, pero no 100% demostrada, de un aumento de fisura alveolo-palatina asociada al uso de benzodiazepinas. Entonces, teniendo en cuenta esto, la verdad que usar benzodiazepinas cuando tenemos un montón de otras drogas para ofrecerles a las embarazadas, la verdad que no tendría mucho sentido. La parte de inhalatorios en cuanto a sevoflurano, por ejemplo, se demostró teratogénesis en modelos animales, pero no en humanos, y por eso muchos anestesiólogos utilizan la anestesia total endovenosa, sobre todo en el periodo de organogénesis, para evitar, obviamente, aumentar el riesgo de forma innecesaria. Si tenés la posibilidad de llevar a cabo una anestesia endovenosa total y la sabés hacer y estás en condiciones de hacerla, yo creo que sería la mejor opción. Y después puedes hacer endovenosa total, balanceada el segundo y el tercer trimestre, cuando ya, digamos, el periodo crítico pasó. Pero si no, puedes hacer TIVA todo el embarazo, pero tengan en cuenta esto que les dije, de que no está asociado a un aumento de teratogénesis demostrado en humanos el uso de inhalatorios. Y algo más que quería mencionarles es que de las técnicas regionales, el desplazamiento uterino, cuando las hacemos la Raki, por ejemplo, está recomendado después de la semana número 20, ¿sí? Porque el útero ya es bastante grande y la compresión ortocava ya se va a notar. Entonces, a partir de la semana 20, se recomienda, ya sean técnicas regionales centrales o en anestesia general, generar un desplazamiento uterino en cuña después de la semana 20, les repito, para disminuir esa baja de retorno venoso por la compresión aórtica. Como habíamos dicho, los procedimientos más frecuentes suelen ser las colecistectomías y las apendicectomías, seguidos de tumores anexiales o complicaciones con anexos, que son, por ejemplo, las torsiones de ovarios dentro del embarazo, del curso del embarazo, y la resolución generalmente suele ser mediante la laparoscopía. ¿Por qué? Porque generalmente se asocia a una disminución del dolor postoperatorio, a una menor manipulación del útero, a un rápido retorno de la paciente a su vida habitual, tiene menor cantidad de incidencia de infecciones y un mejor resultado postoperatorio. Entonces, generalmente, como los tiempos quirúrgicos son mucho menores, la incidencia de complicaciones suele disminuir.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el riesgo de irritabilidad uterina por el neumoperitoneo no está totalmente abolido y vamos a tener que tener en cuenta algunos detallecitos en el intraoperatorio que vamos a ver en la diapositiva que sigue. Dentro de las consideraciones anestésicas de la cirugía laparoscópica que estábamos mencionando, vamos a destacar que en lo posible deberíamos realizar el procedimiento en el segundo trimestre de embarazo, por lo que habíamos dicho de la disminución del riesgo de aborto o de parto pretérmino. Vamos a tratar de monitorizar el estado fetal en el intraoperatorio, en el postoperatorio y en el preoperatorio. Hay que tratar de proteger el útero en aquellos procedimientos en los que se vaya a realizar cualquier tipo de exposición a rayos X transoperatorio. ¿Cómo lo hacemos? Colocando algún tipo de protección con plomo en el abdomen o en la parte inferior del abdomen de la paciente. Por ejemplo, en las colecistectomías, cuando se realiza la colangiografía, se podría proteger a la paciente con algún tipo de plomado en el sector del hemiabdomen inferior. También es importante evitar la compresión aorto-cava y se podría poner un resalto en la posición que permitiría a la paciente lateralizarla levemente hacia la izquierda, en esa posición de cuña a 30 grados para, digamos, facilitar el retorno venoso. Y asimismo, siempre tener una buena comunicación, como les digo, con el equipo quirúrgico para tener unas presiones de neumoperitoneo, es decir, de insuflación de dióxido de carbono en la cavidad peritoneal, entre 10 y 15 milímetros de mercurio para asegurar presiones adecuadas y un nivel de irritación menor y menos repercusión hemodinámica para la paciente. Todas estas consideraciones harían un poco más beneficioso y menos riesgoso el intraoperatorio para una paciente gestante que es sometida a una cirugía no obstétrica. Por último, y por eso no menos importante, me parece interesante darles un pantallazo general de lo que respecta a anestesia para cirugía fetal intrauterina, que es bastante interesante y novedoso. Y a medida que van pasando los meses y los años, vamos viendo más procedimientos invasivos de este estilo. Por lo tanto, los anestesiólogos y los técnicos deberíamos estar ayornándonos más y más en el tema para poder ofrecerles tanto al feto como a la madre las mejores estrategias y los mejores cuidados al momento de su intervención. Cuando hablamos de cirugía fetal, hablamos justamente de una cirugía que se hace cuando todavía el feto está dentro del útero de la madre. ¿Qué se puede hacer? Se pueden arreglar hernias diafragmáticas, mielomeningocele, obstrucciones vesicales, teratomas, obstrucciones de vía aérea, hidropsia fetal, un montón de cosas, dependiendo obviamente la habilidad del equipo quirúrgico y obviamente la calidad y las condiciones del centro en el que se lleva a cabo la intervención. Bueno, y como pantallazo general, sabemos que la cirugía fetal se divide en 3 grandes grupos: la cirugía abierta, la fetoscopía y la cirugía de tipo EXIT. En cuanto a la cirugía abierta, como su nombre lo indica, implica hacer una pequeña incisión en el útero. Se puede abordar mediante anestesia general o raquidia epidural. Necesitamos sí o sí que el feto esté quietito, así que hay que administrarle opioides y bloqueantes neuromusculares de forma directa al feto. La relajación del útero tiene que estar completa. Hay un aumento del parto prematuro, obviamente, porque estamos manipulando y abriendo el útero directamente, y la monitorización tiene que ser de forma invasiva para poder establecer bien los parámetros de perfusión y de tensión arterial para optimizar la oxigenación del feto, ¿no? En cuanto a la fetoscopía, que es el segundo tipo de cirugía, se realizan a partir del segundo y tercer trimestre. Generalmente se hace con una sedación y anestesia local. No requiere relajación del tono uterino. El feto tiene que estar obviamente quietito.
Así que le vamos a dar bloqueantes neuromusculares y opioides por vía intramuscular. No requiere monitoreo invasivo de la presión arterial. Es, digamos, un procedimiento de baja complejidad, por lo tanto no hay amenaza de parto prematuro. Y por último, la cirugía EXIT es la cirugía que se produce al término de la gestación. Apenas se produce el parto o la cesárea, se lleva a cabo, digamos, la cirugía del bebé. Se hace con anestesia general o epidural materna. La relajación del tono uterino tiene que ser completa. Obviamente también se tiene que dar al bebé relajación y opioides. Y por la complejidad de la cirugía se recomienda monitoreo de la presión invasiva. No de rutina, pero como en el caso de la cirugía abierta, pero digamos de mayor a menor sería abierta, exit y fetoscopía. Así que bueno, esto es un pantallazo general de todo. En las imágenes que les dejo acá tienen arriba a la derecha, ven ahí un defecto de tubo neural con el útero abierto. Y en las imágenes, las 4 imágenes chiquititas de abajo a la derecha, van a poder ver cómo cuando sale el bebé ya directamente se lo intuba y se empieza a intervenir. Así que bueno, eso es todo respecto a cirugía fetal, un pantallazo, ¿no? Bueno, hemos finalizado la charla del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, escríbanla y la vamos a estar charlando en el Zoom que tenemos sincrónico el próximo martes. Así que ha sido un placer, un gustazo haberlos acompañado. Nos vemos la próxima.